De impacto, lo que necesitas saber. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Grupo de Payananita y hoy Agenda Nacional, tal y como habíamos convenido ayer, pues va a continuar una entrevista que es una revisión histórica a los acontecimientos de abril con el doctor Euclides Gutiérrez Félix, pero vamos a tener la oportunidad, gracias a la colaboración e identificación de nuestros amigos Luis Encarnación Pimentel y Danilo Climent, de hacer un programa integrado. O sea, una vez terminado la media hora de nuestro programa, vamos a continuar en la hora que ellos tienen contratado para completar la información que el país necesita para que pueda aprender de esta experiencia histórica que fue la Guerra de Abril. Si no hacemos el esfuerzo de rescatar la verdad, el pueblo dominicano no estará en condiciones de sacar las necesarias experiencias de ese acontecimiento que tuvo luces y sombras. Hay que hacer honor a la verdad y hay que hablar de las luces y hay que hablar de las sombras. Si no, no vamos a aprender y tropezaremos con nuestros propios pies, como hemos venido haciendo a lo largo de nuestra historia a partir de 1844. De todas maneras, estábamos a la espera de que el doctor Gutiérrez Félix venciera el tapón clásico de la ciudad, pero ya acaba de hacer entrada aquí al estudio. Tapón enorme, gigantesco. Sí. Está como el resto del país. Bueno, parece que estamos muy congestionados en todo. Vamos entonces a reanudar esta conversación de revisión sobre los hechos de abril, que con la valiosa contribución del doctor Euclides Gutiérrez Félix vamos a colocar en su justa verdad, la que hasta ahora se ha empañado, porque hay una situación que hasta cierto punto es lógica y nos referimos brevemente en nuestra anterior sesión, porque el pueblo dominicano despertó al movimiento constitucionalista el sábado 24 de abril. Pero para que eso llegara a donde llegó, tuvo un largo tiempo de preparación, que es la parte desconocida y también tergiversada, porque después han llegado los relatores que han acomodado los hechos atendiendo a ciertas circunstancias particulares de cada quien. Y con la ayuda pues de Euclides Gutiérrez Félix, vamos a poner las cosas en su sitio para que esta sesión, que va a ser única y que la vamos a grabar, quede para que los que estudien la historia tengan donde consultar a medio Euclides. Bueno, gracias Leopoldo, muy buenas tardes a todos. Hoy se cumple un nuevo aniversario, 51 años de la intervención militar de los Estados Unidos, por disposición del presidente de los Estados Unidos, Lyndon Baines Johnson. Lyndon, presidente funesto de una lamentable recordación en la vida de tu país, de esto, lo nuestro y el nuestro. Perdona que haga una pequeña digresión antes de que tú... Lyndon Baines Johnson era el vicepresidente de John F. Kennedy. Sí. John F. Kennedy era el presidente cuando... derrocaron el gobierno de cuando quiero decir lo siguiente, para hacer honor también a Kennedy.
no reconoció nunca al triunvirato. No lo reconoció, se negó. Y teníamos contacto con él a través de un funcionario de la embajada. Y él incluso fue de los que nos mandó a decir que se necesitaba que se expresara la popularidad del profesor Bosch como preámbulo para poder tomar otras acciones de política exterior de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que al profesor Bosch lo tumban el 25 de septiembre y a él lo matan el 22 de noviembre. Y el 15 de diciembre ya Lyndon B. Johnson había reconocido al triunvirato. Bueno, porque Johnson estaba también en la conspiración para matar a Kennedy, eso no hay lugar. Que acababa, según lo ha dejado constancia McNamara, que de ordenar el retiro de las tropas norteamericanas en Vietnam. ¿Y qué hizo entonces Lyndon B. Johnson? Que escaló la guerra, el incidente del Golfo de Tonkin. Eso fue un golpe de Estado. Un golpe de Estado, por eso fue que te dije, o te decía hace un momento, y decía a los amigos televidentes, a las personas que le dan seguimiento al programa, que Johnson es de funesta recordación en su país, porque esa guerra de Vietnam, además de que políticamente fue una derrota vergonzosa para los Estados Unidos, le costó la vida a miles de jóvenes. O sea, fue una derrota militar también. Una derrota militar, una derrota política, pero una derrota militar aplastante. Entonces, como decíamos, esa situación de esa confusión que se ha presentado, sobre todo en los últimos años, es una expresión de lo que es en términos, el pueblo dominicano en términos de composición social. Hay que oír las cosas que se hablan aquí todos los días. Esta mañana me hicieron una entrevista por teléfono de un programa de los muchachos de Julito Martínez Poto y otros más que fueron alumnos míos y que trabajaron conmigo, que yo hablaba de Molina Ureña y hablaba de ti. Dije que tú eras no solamente el consejero, sino el ayudante político de Molina Ureña, que era el representante de Juan Bosch en toda la organización de ese movimiento, y que el doctor Peña Gómez, con el respeto como merece su memoria, no era el secretario general del PRD. El secretario general del PRD era Antonio Martínez Francisco, un rico empresario dueño de Antilla Motor, que es la que distribuye los camiones Mack y los Jeep, un hombre de la embajada, que Juan Bosch en esa expresión increíble de su categoría como maestro de la política, lo puso como secretario general para poder manejar a través de ustedes y los militares desde afuera del PRD la conspiración para derrocar el gobierno del triunvirato, que no tenía, como dijiste, el favor de Kennedy. Parece que Kennedy se molestó mucho con el derrocamiento del gobierno del profesor Bosch. Porque, escúchame, Kennedy propiciaba el entendimiento con la izquierda democrática. Seguro que sí. Y Juan Bosch era una expresión, una expresión auténtica de esa izquierda democrática. Él, Betancourt, Figueres, todas esas figuras. El mismo Muñoz Marín, que era el gobernador de Puerto Rico. Bueno, entonces habíamos quedado hablando de eso en ese ordenamiento que ustedes hicieron. Molina Ureña, que era el jefe del político del país en representación de don Juan, tú que eras su ayudante, y los civiles que trabajaron con ustedes, que estaba Emanuel Espinal, Manny Espinal, estaba un joven que era teniente de la policía, que fue el primer muerto de la guerra de abril, en la 30 de marzo, esquina Trinitaria, que ahí estaba el canal 13, eso que después no me recuerdo qué es. Ahora, ¿no? Estaba cerca de donde estaba la Caribe de Motos. Exacto, él mismo, ahí fue el primer muerto, que don Juan lo lamentó profundamente porque era un muchacho de condiciones excepcionales. Bueno, pero ese trabajo que ustedes hicieron, con don Juan dirigiéndolos a ustedes y cuando asumió Hernando Ramírez la jefatura del movimiento, porque sacaron a Rafaelito del país, y fue infidencia. ¿Eh? A él lo delataron. A él lo delataron. Sí, yo sé que sí, inclusive es una delación de carácter familiar. Exactamente. Entonces asumió Miguel Hernando Ramírez, Miguel, no, era Miguel. Hernando Ramírez, que era el piloto, era hermano del piloto del avión de Río Verde, Hernando Ramírez. Eran hermanos, ellos eran parientes de mi padre, porque eran de Jarabacoa. Exacto. Se decían primos. Y
asumió él la jefatura del movimiento, incorporó Rafaelito Fernández a Camaño. Yo expliqué eso inclusive con la objeción de algunos de los compañeros de él, porque Camaño era oficial de la policía, lo habían pasado a la aviación después cuando él levanta contra Belisario, pero era el hombre que Rafaelito le decía a Camaño: tú me respondes de la policía. Esa fue la misión que le dejó en su visita de diciembre. Y tú te entrevistaste con él dos o tres veces. Porque todavía se comprometió con Fernández Domínguez. Sí. Él vaciló mucho y estaba bajo la influencia del general Camaño. No, pues de tu papá. Porque el general Camaño estaba con la Junta Militar. Con la Junta Militar. Entonces, lógicamente, influía en su hijo. Pero mira, a mí me dijo el general don Fausto Camaño, ahí mismo donde nació Francis, en la Doctor Delgado, ya después del término de la guerra, las negociaciones de paz, antes de yo salir del país, antes de ir a la Tricontinental, que fue en diciembre, después del Matún, Fausto me dijo a mí: ¿quién me iba a decir a mí, muchacho, que un hijo mío y un hijo de Euclides Gutiérrez iban a ser actores de este drama increíble de la historia dominicana? El viejo Fausto Camaño, porque a él le sorprendió esa cuestión en un sentido. Pero entonces lo que quiero decir es que recuérdate que decidimos hacer dos concentraciones. Una aquí, que se hizo en el lugar. Hablando ya de las reuniones profesionales. Exacto, de los profesionales. Una que se hizo aquí en la Cervecería Nacional, y la otra en el Hotel Matún de Santiago. Exacto. A la cual asistió el cónsul de los Estados Unidos en Santiago, Francis McLaren Whitty, que era un hombre de Kennedy. Sí. Era un hombre. Él asistió allá al Matún a esa recepción, sí, y nos saludó y habló conmigo. Yo lo conocía porque me lo habían presentado los Enrique Valenzuela, que él visitaba la casa, que eran funcionarios del consulado y de la embajada de los Estados Unidos. Bueno, entonces decidimos hacer aquel documento que lo redactaron tú, Tony Avelino, Bolívar Batista del Villar y yo en la oficina nuestra en el edificio del Palacio. Que yo me río porque esta mañana dije algo de eso y alguien me llamó y me dijo: Euclides, pero no di que tú llegaste en un motor ahora al gobierno atrás, porque tú no tenías, y tú tenías una oficina en el Conde. Digo, yo en el Conde aquí en la 19 de marzo. Estaba mi oficina en el edificio. Y ahí se redactó ese documento, que lo firmaron, el primero lo firmaste fuiste tú, que lo firmaron más de 3.000 profesionales. 3.500 profesionales universitarios. Es una crítica demoledora contra el triunvirato. Y tú sabes que ese documento es muy ilustrativo, no solamente por las firmas que tiene, sino por las que no tiene. Por las que no tiene, así mismo es. Porque hay personalidades que debían haber firmado. Y no lo firmaron. Bueno, eso fue en febrero, se publicó el 27 de febrero. Y ese documento fue un aglutinante increíble de los jóvenes militares alrededor de los fundadores del movimiento, porque encontraron apoyo de lo que era la intelectualidad pensante del país, profesionales, 3.500 profesionales universitarios. No solo eso, sino porque cuando le dieron el golpe al profesor Bosch, hubo pocas respuestas de protesta. Entre las pocas que hubo, pues, precisamente estuvo la del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos. Bueno, y la de la DOMA, nosotros hicimos comunicado inmediatamente. En la redacción de los estatutos del CODE, yo puse que su tarea, su obligación en el sentido general, era defender las instituciones que ya se sabían débiles. Entonces voy a contar esto, que es importante. Porque cuando salió ese documento, que ya ese proceso de la conspiración del movimiento estaba en pleno desarrollo, el 14 de junio andaba por los cerros de Úbeda, más perdido que el hijo de Limber. Ya había muerto Manolo en insurrección. Pero perdóname, yo a propósito del 14 de junio, quiero decir lo siguiente. Molina había informado del movimiento a Oscar Santana, que era el jefe militar del 14, hijo de Isidro Santana, hijo de Isidro, que era PRDI. ¿Por qué lo hizo? Él no quería que cuando surgiera el movimiento, el 14, no supiera lo que estaba pasando. ¿Y qué sucedió? Que cuando Oscar Santana habló
en el comité del 14. Porque había un comité político provisional. Y dijo, yo estoy al tanto, y entonces expresó todo lo que se había organizado y que él conocía. Y entonces les rechazaron. No, pero eso. Y dijeron, no, ahí donde están el hijo de Ludovino y el hijo de Fausto Camaño. No, pero peor que eso, dijeron otra cosa. Porque Blanco Fernández y yo, entonces, pedimos una reunión con el comité de políticos que dirigía el 14 de junio, no era el comité central. El 14 de junio estaba descabezado, sí. Había muerto la mayoría de sus dirigentes más activos. Y entonces se nombró una comisión integrada por Jimmy Durán, Arturo Duvergé, Juan B. Mejía y Norge Botello, que era miembro del comité central. Y nos reunimos en la oficina de Manuel Ramón Morel Cerda, que tengo que mencionarlo, sí. Que era compañero de Alfredo Parra Beato, que era el íntimo amigo de Manolo Tavares desde que eran muchachos. Nos reunimos ahí Blanco y yo, y cuando informamos quiénes eran los jefes del movimiento, ¿no? Porque como yo me enteré por que había ese movimiento, te lo voy a decir. Uno de mis primos, Luis Félix Abreu Papito, que fue un militar, un instructor de primera categoría, el pobre después se desvió y se alcoholizó. Era del mismo grupo de Ramiro Matos y de Pérez y Pérez, que fue mi compañero y el compañero de Blanco de universidad, entró a la universidad junto con nosotros. Y Enrique era el jefe de inteligencia de la aviación cuando el 24 de abril, y le dijo a Papito, que era su íntimo amigo, y él está vivo y sabe lo que yo estoy diciendo si me oye, que había un movimiento conspirativo para derrocar el gobierno. Y Papito le dijo, ¿y qué vamos a hacer? Dice, nada, porque yo soy guardia, yo no voy a defender al triunvirato, que es un pésimo gobierno. Y entonces Papito fue a mi oficina, que era mi primo mayor que yo, iba con mi hermano mayor, con César, y me dijo, Papito era tío del jefe de la Marina, del actual jefe de la Marina, de Edmundo Félix Pimentel, que es hijo de Edmundo Félix Cueva, que lo mató Tony Avelino en un pleito en el Palacio de Justicia. ¿Tú no te recuerdas? Sí, bueno. Entonces le dijo me fue a mi oficina, me dijo, mira Euclidito, como era primo mío, tú sabes que hay un movimiento militar arriba. Bueno, me lo dijo Enrique Pérez y Pérez. Hay un movimiento militar para derrocar el Consejo, el Triunvirato. Digo, ¿y tú estás seguro? Me dice, sí, eso no. Si es que yo vine a decírtelo, entonces yo con eso, bueno, pues después cuando nos vino Enriquillo a hablar con nosotros y en nombre de Juan Borges hiciéramos lo que hicimos, se fue con ustedes, bajo el mandato de ustedes, porque ustedes eran los dirigentes civiles. Nada, ese documento que ustedes redactamos, tú, Bolívar, Tony Avelino y yo, fue un imán de atracción a ese grupo enorme de militares que vino y se integró después al lado de ustedes y de Rafael Fernández y de Hernando Ramírez, los que organizaron el movimiento. Y eso realmente sorprendió por eso al 14 de junio, porque Oscar era un militante, pero al llegar Juan Miguel Román asumió él la jefatura del movimiento militar del 14 de junio, del sector militar, él y Euclides Morillo. Lo que quiero decir es que el 14 no se sumó inmediatamente. No se sumó, se sumó después de la batalla del puente. Después de la batalla del puente, porque la primera reacción fue rechazarlo ahí. La vuelta a la Constitución. Mira, la viuda de Amaury, Germán, le dio una entrevista a esta muchacha Inver, la hija de Secundito, que es Carmen Inver, que es abogada. Sí. Es una entrevista que está en el periódico hoy, donde dice, ella era una adolescente, dice, yo vi a Euclides Gutiérrez en la Cambronal, cuando anunciaron que habían desembarcado las tropas norteamericanas. Y dijeron, pero no se puede poner. Y Euclides Gutiérrez dijo, no, hay que pelear contra los yanquis, que no sabían usar las armas. Y había dos que tenían unas ametralladoras Cristóbal que no sabían manejarlas. Yo le dije, venga que le voy a enseñar a manejarlas. Lo dice Sagrada Bujosa, en una entrevista que dio en el periódico hoy. Bueno, entonces el 14 se sumó después de la batalla del puente, cuando Dora Fernández bajó, lleno de sangre, que se habían enfrentado, que Francis le dijo a Gerardo Marte, ¿cómo era que le decía? Troglo, somos hombres muertos, vamos para el puente.
Entonces, después que ellos bajaron del puente, que nosotros fuimos a buscar una emisora de radio, un transmisor de radio, al campamento militar ahí en el kilómetro 6, donde está la Pedro Enrique Ureña ahora, fue que vino el grupo del 14 de julio, entonces se sumó. Antes de avanzar más, yo quisiera consignar algo poco conocido. El día clave del colapso de la gestión de Molina, Sí, que fue la tarde en que la Marina, que se había ido a poner a las órdenes de Molina, Sí, en sí. la madrugada del la lunes, madrugada. y él le ordenó darle un ultimátum a San Isidro y ponerse frente al Cabo Frente al Caucedo. Cabo Caucedo. Y lo que hizo fue que comenzó a bombardear al Palacio Nacional. Bueno, Fue Rivera Caminero el que hizo sí, eso. exactamente. Pero Bosch, yo llamé a Puerto Rico y le dije, por instrucción de Molina, la situación que había, que el vuelco que se había producido, Sí, de la situación que existía el domingo, sí. porque el domingo las guarniciones del país entera de militares estaban con el movimiento. Sí, estaban apoyándolo. Ya el martes, Y en Santiago, el trabajo de socavamiento de la embajada, De la embajada. de los militares y de algunos sectores militares que no estaban de acuerdo tampoco con el movimiento, ya había cambiado la situación, pero el cambio más radical fue el de Joaquín Balaguer. Nosotros teníamos en la etapa de conspiración el apoyo de una parte del movimiento de lo que se llamaba el Fajude, sí. donde estaba Leopoldo Pérez Sánchez, que yo lo traje a hacer una Y entrevista Manolín aquí. Jiménez, ¿no? Manolín Jiménez y el otro, el tercero no recuerdo. Pero eso ayudó a que entraran algunos militares balagueristas al movimiento. ¿Qué pasa? Que ya cuando cayó el régimen de Triunvirato, Balaguer se echó para atrás. Y por eso, la tarde del 27, el clan de San Cristóbal ya venía en contra del movimiento. Sí, así mismo. Bajo el mando de Salvador Montá venía Exactamente. un regimiento de Cuando yo infantería. llamé a Puerto Rico a darle el informe al profesor Bosch, él dijo, yo estoy dispuesto a renunciar. Y aquí al lado mío tengo a Tamayo, a González Tamayo. A González Tamayo. Y los dos estamos dispuestos a... Si ese es el precio a pagar para que se reponga la democracia en la República Dominicana. Bueno. El que recibió eso fue esta persona que Sí, estaba yo lo sé. hablando. Yo sé que fuiste tú. Tú eras el enlace con Don Juan en ese momento. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de este episodio de una hora que vamos a hacer ahora con los amigos Luis Encarnación Pimentel y Danilo Clima.